Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, una nueva charla de Behind the Journey de Barcelona Travel Hub y el Gremi de Hotels de Barcelona. Una charla acerca de emprendimiento. Esta es la cuarta ocasión que nos juntamos a hablar. Em, Solo como para ponerlos en contexto, hablamos acerca de las distintas etapas de emprendimiento. Las primeras hablamos acerca de liderazgo, cultura de equipo, cómo pasar de idea a producto. Hemos hablado acerca también de cómo financiar nuestros proyectos y hoy vamos a tocar un poco acerca de construcción de MVP, pilotos, cómo validar esos primeras pruebas. Y para ello tenemos a Pere Vallés, emprendedor e inversor con más de 25 años de experiencia en el sector tech en Europa y Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Gianfranco, un placer. Gracias por tenerme aquí. Para quien no te conozca, si podrías un poco comentarnos acerca de tu trayectoria, tu experiencia y luego continuamos con la charla. Muy bien, pues bueno, yo llevo ya 25, has dicho 25, pero son 30 ya años Bien. en el mundo de las startups y scale-ups tecnológicas. Los primeros 10 años en Estados Unidos, los últimos 20 años ya en Barcelona. He sido tanto emprendedor y operador, como también, como te comentaba antes, tengo un hobby muy caro que es invertir en startups, ¿no? Y por lo tanto también como inversor. Y bueno, pues en Estados Unidos he estado en varias empresas, una que sacamos al Nasdaq, siendo yo director financiero. En Barcelona he estado en dos proyectos, dos grandes proyectos de aquí de Barcelona. Uno fue Sitel, una empresa de voto electrónico con un recorrido muy largo, muchas historias tanto de éxito como de fracaso, ¿no? dentro de Sitel, pero una empresa que llegó a liderar a nivel global un mercado como el voto electrónico desde Barcelona. Y a partir del 2018 ya en Exótica, ¿no? Que es una empresa de travel tech que está llevando al mundo online un producto de viaje que hasta ahora se vendía en agencia física de viajes, como es el Gran Viaje, ¿no? Este viaje que de larga distancia, larga duración, que tiene un circuito donde visitas varios lugares, necesitas múltiples vuelos, múltiples hoteles, actividades, guías, transfers, transporte, y todo tiene que estar perfectamente sincronizado. Entonces, lo que hemos hecho es llevar este producto que se vendía en agencias tradicionales al mundo online y poder vender ese tipo de viajes de la misma forma que Booking pues vende o habitaciones de hotel, o que eDreams vende vuelos. Y bueno, es una empresa que tiene un crecimiento muy rápido. Hemos pasado de 0 a 400 millones de euros de ventas en apenas 10 años, muy focalizado sobre todo al mercado norteamericano. El 75% de nuestros clientes son americanos o canadienses que viajan a los 80 destinos que ofrecemos en todo el mundo. Y bueno, una empresa que quiere liderar la digitalización de este sector a nivel global y con una ambición muy grande. Ujú. En la anterior conversación estuvimos hablando acerca de financiar proyectos y justo antes de empezar aquí esta charla contigo estuvimos hablando de que cuando recién llegaste a Exótica como CEO, tuvieron que levantar una ronda o ya tenían planificado levantar una ronda en los primeros meses y luego en esos primeros 2 años levantaron otra ronda también. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de levantamiento de rondas cuando también recién has llegado a una empresa. ¿Exótica estaba creada desde anteriormente o...? Sí, Exótica se había creado en el 2015. Era Ok. una empresa que siempre había tenido buenos resultados, pero yo entré precisamente porque no conseguía levantar ronda. Llevaba ya un año más o menos en el mercado visitando a fondos, y a pesar de tener buenos números, al final, no, por lo que fuera, no era capaz de levantar ronda, ¿no? Entonces yo entré en febrero del 2018, cuando a la empresa no le quedaba ya mucho runway, ¿no? Que se llama mucha caja. Ujú. Y bueno, yo tenía experiencia habiendo levantado grandes rondas, tenía los contactos con inversores, tenía también la credibilidad con inversores que habían invertido en proyectos anteriores míos. Y bueno, en plazo de más o menos de 3 meses tuvimos 3 term sheets y elegimos uno de ellos, que fue un fondo de Madrid que se llama Cafán, que fue el primero en apoyar el proyecto de Exótica. Y desde entonces hemos hecho 4 rondas. Hemos ido haciendo más o menos cada 2 años una nueva ronda a una valoración superior, donde hemos dado entrada a nuevos inversores, donde los inversores que están han podido hacer lo que se llama liquidez, ¿no? Poder Ujú. vender una parte de su participación, y donde básicamente pues reseteábamos un poco los objetivos para la siguiente fase. Y si a la empresa ya le estaba yendo bien, ¿qué crees que es lo que le faltaba para poder cerrar esas rondas antes? Bueno, teníamos un fundador que venía de la industria, una persona que yo creo que tenía o tiene una gran intuición, ¿no? De qué es lo que necesita el mercado, de travel en concreto, ¿no? Porque es una persona pues, que lo conoce perfectamente, pero no tenía necesariamente la experiencia de construir una empresa alrededor de una idea, ¿no?
Entonces yo creo que le faltaba pues transmitir eso a los inversores, ¿no? Que creyeran en ese proyecto y luego tener la capacidad para, a partir de una idea que funcionaba a pequeña escala, poder escalarlo a nivel global, ¿no? Como hemos hecho desde Exótica. Ujú. Comentabas que lo que hacen el producto o el servicio, la experiencia que ofrecen es un poco compleja, digamos, porque están tratando de juntar distintos proveedores, distintos vuelos. ¿Cuál ha sido el principal desafío de crear esa experiencia conectada en estos primeros años de este viaje online 100%, porque venden al final 100% online, entiendo, y es un poco como que la evolución de las agencias de viajes en persona, ¿no? Ha sido tecnológicamente muy desafiante el poder conectar todos esos proveedores, porque travel es un sector bastante fragmentado, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que hemos tenido dos grandes desafíos. Uno tecnológico, como comentas, ¿no? Y el tecnológico sobre todo es el cómo al final nuestros paquetes tienen entre 25 y 35 componentes de media. Y algunos de los componentes son servicios muy locales que te dan pequeños negocios en el destino que no tienen un inventario digitalizado de sus servicios que sea fácilmente accesible. Ujú. De forma que tú para poder vender online algo tienes que ser capaz de dar precio y disponibilidad a tiempo real al cliente final, pero si tú no la tienes de tus proveedores no puedes hacer eso. Entonces lo que hemos hecho ha sido desarrollar tecnología que damos a estos negocios en el destino. A través de esa tecnología tenemos acceso directo y exclusivo a su inventario y esto es lo que nos permite cuando un cliente está en nuestra web y selecciona alguno de estos componentes, el poder, el poder básicamente dar un paquete completo con esos servicios locales con precio y disponibilidad a tiempo real, que es al final lo que te permite transaccionar también a tiempo real a través de Internet y poder comprar algo en cuestión de minutos online desde tu casa, ¿no? Entonces el primer desafío fue tecnológico y luego hay un desafío más comercial o incluso psicológico, ¿no? Que es un cliente comprar un producto que tiene un ticket medio de 2.200 euros por persona, un viaje medio de 2,5 personas, pues serían más unos 5.000 euros. Comprar eso online, sin hablar con nadie, ese generar esa confianza, ¿no? Para que la gente pues, ponga su tarjeta y compre algo que vale 5.000 euros, que van a ser sus vacaciones del año, pues también era un reto, ¿no? Y era una de las grandes incógnitas que teníamos cuando lanzamos Exótica, ¿no? Si la gente sería capaz de hacer esto, ¿no? Y bueno, nos ha costado, hemos iterado el modelo, hemos cambiado algunas cosas y al final hemos conseguido que el cliente pues, tenga ese nivel de confianza suficiente con algunas modificaciones que hemos tenido que hacer para poder vender online un producto de este ticket medio tan alto y de esta complejidad. ¿La confianza se la están ganando con la presencia de marca en sí? ¿O hay algo que hacen en ese proceso de compra? ¿Habilitan quizás una videollamada si es que el comprador tiene preguntas? Porque también cuando haces un viaje con distintas paradas, distintas excursiones, etcétera, al final hay un montón de cosas que programar. ¿Cómo se están ganando esa confianza? Pues hay dos cosas, ¿eh? Una es que nos dimos cuenta de que una parte de nuestra inversión en marketing tenía que ir a construir la marca, una Ujú. marca que la gente conociera y confiara, de forma que cuando veían un anuncio pues, en Google, sabieran que la empresa que hay detrás de ese anuncio pues, es una empresa pues, creíble, ¿no? Bien establecida y que realmente va a cumplir lo que les promete, ¿no? Y aquí hemos invertido mucho, sobre todo en un canal que es ideal para construir confianza en marca, que es la televisión. Es un Mm. canal caro, es un canal donde ya estamos trabajando desde hace muchos años en Estados Unidos y en Canadá, también en el Reino Unido. Ahora hemos empezado en España también a invertir en televisión para construir esta marca, de forma que cuando luego hacemos inversión más de marketing digital para captar cliente, la gente ya sabe que es Exótica y que detrás de esos anuncios pues hay una marca potente. Y la otra cosa que nos hemos dado cuenta, nosotros cuando empezamos estábamos muy obsesionados en conseguir que el cliente comprara online sin ningún tipo de intervención humana, ¿no? Y cuando miras la web que teníamos en aquel momento y miras lo que se llama el Customer Journey, ¿no? Básicamente diría que escondíamos el teléfono de Exótica, no queríamos que el cliente nos llamara, ¿no? Y luego descubrimos que el toque humano, el poder hablar con una persona que es un experto en ese destino, es muy importante, ¿no? Y ayuda también a generar esa confianza. Y entonces gradualmente lo que hemos hecho es cada vez le estamos dando más importancia a ese toque humano, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si vas a nuestra web, verás en todo momento una invitación a llamarnos, a contactarnos, a hablar con un experto, ¿no? Y bueno, creemos que es algo que el cliente lo quiere y nos pide. Casi el 50% de los clientes llaman en algún Mm. momento a Exótica. Y por otro lado, nosotros lo que hace es nos ayuda mucho a mejorar la conversión. Lo que hemos descubierto es que cuando un cliente llama, la oportunidad de que la posibilidad de que esa oportunidad se convierta en una venta real, pues pasa del 1% al 30%. Mm.
A veces hay que hacer un poco lo difícil de escalar, ¿no? O sea, lo no escalable para poder llegar también a la venta. Em, También antes comentabas que participaste en otra startup en Barcelona, Saitil, Mm. y ahí también estuve leyendo en una entrevista que comentabas que era un producto bastante complejo y que ustedes tuvieron que primero aprender a vender una solución dentro de la misma empresa más sencilla, menos compleja, para luego poder ofrecer la solución que realmente era más disruptiva para ustedes. Cuéntanos un poco acerca de eso, cuál era el producto y qué Ujú. es lo que aprendiste también en ese proceso de cómo pasar de primero algo más sencillo para luego ofrecer algo más disruptivo. Sí, Saitel fue la empresa líder, o es la empresa líder en el mundo de lo que es la votación electrónica, porque tiene una tecnología de seguridad muy disruptiva. Eh, la cuota de mercado de Saitel cuando yo salí estaba más o menos el 70% de todas las elecciones a nivel global que se hacen con voto electrónico, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero sí que vender una solución de voto electrónico para gestionar unas elecciones públicas a un gobierno es un proceso muy complejo, muy largo, ¿no? Entre otras cosas, es un sector que está regulado, por lo tanto, en algunos países como en España o en otros países como Francia, pues tienes que cambiar leyes, constituciones para poder introducir el voto electrónico. Entonces, es un proceso que de media tenía pues un periodo de venta de 2 años, en donde tenías que cambiar la ley, ayudar al gobierno de turno a pasar una propuesta de ley por el Parlamento para aprobar la ley. Obviamente, cuando un gobierno presenta algo, pues la oposición no tiene que estar de acuerdo, ¿no? Entonces siempre hay un debate político y una exposición mediática bastante grande y al final pues hay un periodo de contratación pública para conseguir el contrato. Entonces un proceso muy largo y muy costoso. Entonces lo que vimos muy rápido es que era más fácil entrar en un país con proyectos de modernización electoral que afectaran más al back office de la elección, que no fueran tan visibles, como pueden ser soluciones para gestionar de forma más eficiente el censo electoral, soluciones para gestionar lo que es la logística de la elección, soluciones para automatizar la consolidación de los resultados, básicamente los resultados que se recuentan en cada colegio que llegue a un lugar centralizado y que se pueda publicar esos resultados. Ese tipo de soluciones no requieren cambio legislativo, no requieren procesos tan complejos de venta y en cambio te permiten pues, entrar en un país ya con un cliente que es del sector público y que luego pues con el tiempo le puedes vender la solución estrella de Saitel, que era el voto electrónico. Mm. ¿Y cuál es la diferencia entre trabajar con el sector público a lo que estás haciendo hoy? O sea, ¿qué Bueno, es lo que aprendiste ahí que has trasladado a tu experiencia con Exótica? bueno, realmente no mucho, porque son empresas completamente diferentes, ¿no? Una empresa B2B, bueno, B2G, ¿no? Realmente de gobierno, em, con un proceso de venta súper largo, con proyectos de varios millones de euros, y la otra es una empresa B2C, ¿no? Donde vendemos desde una web al cliente final, con una inmediatez, ¿no? En ese proceso de venta muy grande y con un ticket medio que para ser online es altísimo, pero comparado con el de Saitel, pues no es nada, ¿no? Entonces, realmente son mundos aparte. Yo sinceramente, estuve 14 años en Saitel, acabé agotado, ¿no? Porque hacíamos elecciones en 30 países, países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, pero también hicimos elecciones en Nigeria, en Libia, en Etiopía, en Bangladesh, en India, en Honduras, en países complicados, ¿no? En países lo que nosotros llamábamos en aquel momento democracias emergentes, ¿no? Entonces, un negocio con mucha presión, un negocio muy complejo, y ahora pues es un negocio que también tiene su complejidad, pero bueno, la verdad es que lo estoy disfrutando más. Mm. En Exótica, las opciones de viaje están paquetizadas, ¿correcto? O sea, ustedes, digamos, ofrecen los viajes en un rango de fechas, entiendo yo, ya con los hoteles y las excursiones elegidas. ¿En algún momento se plantearon ofrecer un grado de personalización mayor al cliente, que el cliente pueda elegir y armar su propio paquete? Bueno, nosotros tenemos, la propuesta de valor se basa en dos pilares. Uno es el que puedas comprar un viaje de esta complejidad en cuestión de minutos online, y la otra parte lo que nosotros llamamos value for money, ¿no? Dar un gran precio para una experiencia que sea muy satisfactoria, ¿no? Y aquí me gusta utilizar un poco el ejemplo para ese tipo de preguntas, Gianfranco, de si te quieres comprar un traje, ¿no? Si te quieres comprar un traje, pues tienes dos grandes opciones, ¿no? Te puedes ir a Savile Row en Londres, ¿no? Y ir a un sastre que te tomará las medidas y te hará un traje a medida que te quedará perfecto, pero te va a costar 10.000 euros. O te puedes ir al Corte Inglés y en el Corte Inglés pues verás ahí unos trajes que ya están confeccionados, ¿no? Eliges el que más te gusta, la talla que se aproxima más a la tuya, y luego te lo ajustarán un poco para que te quede del todo bien, y te quedará bastante bien, te quedará bien,
y te costará 500 euros, ¿no? Entonces, nosotros somos más el Corte Inglés, ¿no? Y para esto lo que hemos hecho ha sido estandarizar los itinerarios. Nosotros vendemos para cada uno de los 80 destinos, pues tenemos diferentes productos, ¿no? Tenemos un producto de 8 días, otro de 12, otro de 15, otro de 21 y otro de 30, ¿no? Y lo que es común en cada uno de los itinerarios es, en cada una de las duraciones, es el itinerario. El itinerario nosotros no lo tocamos. Pero a partir de aquí lo que hemos ido haciendo ha sido introducir elementos de flexibilidad. Como por ejemplo, tú puedes elegir la categoría de hotel que quieres, o puedes elegir las actividades que quieres hacer en cada destino, o puedes alargar un poquito tu viaje. Al final del viaje, si acaba en un resort, una gran ciudad, puedes quedarte algunos días más. Pero el itinerario, que al final es lo que nos permite generar las economías de escala que conducen a los precios súper competitivos que tenemos, es la parte que no tocamos. Esto sería como el traje que no modificamos. Y eso es lo que nos da unos precios que de media están un 25-30% por debajo de los que encontrarías en una agencia de viajes tradicional, pero al mismo tiempo una experiencia de cliente muy alta. Mm. También hablando justo de agencia de viaje tradicional, me acuerdo haber leído que ustedes al principio tenían esta hipótesis como que eh, eran sus competidores, que ustedes venían a eh, irrumpir en ese mercado y como que un poco comerles el pastel, por así decirlo, pero luego encontraron que realmente venían a ser partners de ellos y están también trabajando con las agencias de viaje tradicional. ¿Así? Así fue, así fue. Nosotros, yo no vengo del mundo de travel, ¿no? Cuando entré en Exótica, Exótica ha sido mi primera experiencia de travel, y yo sinceramente veía las agencias un poco como un anacronismo, ¿no? Como algo que, bueno, que lleva mucho tiempo, pero no tiene mucha razón de ser, que no añade mucho valor, que es otro nivel de intermediación más que hay en el mundo del travel, que añade coste, pero que no realmente no aporta mucho. Y lo que nos dimos cuenta es que, y sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que la gente de viajes tiene una cosa que es muy importante, que es la confianza de su cliente, ¿no? La agencia de viajes, sobre todo en Norteamérica, es una institución dentro de su comunidad, ¿no? Es una persona conocida, una persona que la gente, pues, con la que la gente va y le consulta cuando quiere hacer un viaje, cuando se casa, cuando tiene unas vacaciones. Y básicamente ese elemento de confianza que hablábamos antes es algo que una empresa digital, ¿no? que está en Barcelona a miles de kilómetros, aunque hay mecanismos para ayudar a crearlos, nunca podrá replicar ese nivel de confianza que tiene la gente. Entonces buscamos una fórmula que fuera win-win para las dos partes, ¿no? En lugar de intentar saltarnos a la gente de viajes, buscamos convertir a esa gente de viajes en un aliado. Y la fórmula win-win es muy sencilla. Los otros tour operadores lo que hacen con la gente de viajes es le dan un brochure con fotos muy bonitas y luego un número de teléfono al que tienen que llamar para conseguir un presupuesto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es darle a la gente de viajes un portal con una plataforma que pueden utilizar para generar la propuesta al cliente final con el cliente sentado delante de él. Mientras el cliente le va explicando lo que quiere, pues van creando el viaje, le puede presentar la propuesta de forma inmediata e incluso puede modificar esa propuesta en función del feedback del cliente y cerrar la venta en esa primera visita. Por lo tanto, le estamos dando a la gente de viajes una herramienta tecnológica para ser mucho más eficientes a nivel comercial y también para mejorar su conversión. ¿Y qué otra cosa del sector travel te sorprendió, te agarró por sorpresa, no viniendo de este sector, o que te costó por ahí comprender? Porque es verdad que es un sector que se mueve diferente a otros sectores. Una cosa que me ha sorprendido es un sector enorme, ¿no? O sea, entre el 8 y el 12% del PIB, dependiendo del país. Y aún así, y a pesar de haber empresas muy grandes, no es un sector súper innovador, súper disruptivo, ¿no? Eh, no me parece que sea un sector donde sean early adopters de Mm. cualquier nueva tecnología. Yo creo que más bien son bastante conservadores, bastante tradicionales. Cosa que da una oportunidad, ¿no? Para las empresas que son más tecnológicas, ¿no? Porque es un mercado que es grande y donde hay oportunidades de disrupción y de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y un poco lo que hemos hecho desde Exótica ha sido, por ejemplo, transformar el modelo de la turoperación tradicional. El modelo de la turoperación tradicional lo inventó Thomas Cook hace 200 años en Inglaterra. Y es un modelo que ha tenido mucho éxito, que se basa en una cosa muy sencilla, que es yo creo capacidad en ciertos destinos en determinadas fechas y luego llevo gente de A a B y busco pues, llenar esos grupos, ¿no? Es un modelo que lo han replicado muchas empresas durante estos últimos 2 años, pero es un modelo que realmente no ha evolucionado, es un modelo que ha incorporado muy poco las nuevas tecnologías y bueno, nosotros hemos creado un modelo pues, que es 100% digital, que está más focalizado a la demanda
que a la oferta, ¿no?, del negocio, que es más flexible, que se basa en crear el grupo no en el punto de origen, sino en el punto de destino. Y bueno, creo que de la misma manera que nosotros estamos transformando, disruptiendo lo que es el segmento de la tour operación internacional, hay muchísimos verticales dentro del mercado de travel bueno, donde hay una gran oportunidad de disruptir y de cambiar. Mm. Y dentro de una empresa, me habías comentado cuántas personas son en Exótica, perdón. 500. 500 personas, una empresa con un gran componente tecnológico, pero aún así mucho recurso humano. eh, ¿Qué parte de estos procesos aún se están haciendo muy manual dentro de la empresa? Nosotros siempre hemos estado muy obsesionados con automatizarlo todo, ¿no? Al final estos viajes pues tienen entre 25 y 35 componentes. Esto quiere decir que tienes un montón de proveedores y si no consigues automatizar todo lo que son tus relaciones tanto con el cliente como con los proveedores, es muy difícil de escalar de forma eficiente. Entonces, todo lo que es el back office, todo lo que son las transacciones entre nosotros y los diferentes proveedores que tenemos están, yo diría, 100% automatizadas. ¿Qué es la parte que no es automatizada? La parte más de cara al cliente en la parte de venta, porque nos hemos dado cuenta de que el factor humano, ¿no?, el tener una persona que ya estaba en ese destino y que te puede aconsejar, pues ayuda mucho, ¿no?, a la conversión de la venta y es algo que el cliente busca, ¿no? Entonces esa parte nos hemos resistido a automatizarla más. ¿Qué es lo que estamos automatizando y que nos permitirá escalar más eficientemente desde el punto de vista de personal? Toda la parte de atención al cliente postventa. Una vez se ha hecho la venta, todo lo que son clientes que te contactan porque las aerolíneas han cambiado el vuelo o porque quieren hacer una upgrade o porque quieren cambiar la fecha de viaje. Toda esa parte estamos utilizando un chatbot que hemos creado, Atlas, le llamamos, y que nos ha permitido en un periodo de menos de 12 meses que ya un 40% de las interacciones que tenemos con los clientes sean sin intervención humana. Las intervenciones, las interacciones que tenemos después del booking. Y esto al final lo que nos va a permitir es escalar el call center de una forma más eficiente de cara al futuro. Mm, Justo antes estuvimos hablando acerca de inteligencia artificial y cómo algunas empresas lo están implementando. Aparte del chatbot, ¿hay algo más que están haciendo internamente en cuanto a implementación de esta tecnología? Bueno, hay tres grandes proyectos. Uno es el chatbot, otro es algo que están haciendo casi todas las empresas, que es toda la parte de desarrollo de software que los programadores utilicen esas herramientas para ser más productivos. Hemos visto mejoras de productividad entre el 30-40%, aunque es muy difícil de medir, pero estamos viendo realmente que los tiempos para entregar proyectos pues, se están acortando y que la productividad de los programadores está aumentando de forma muy significativa. Y luego la otra área es toda la parte de inteligencia artificial para la automatización, ¿no? Por ejemplo, cuando hay grandes cambios, ¿no?, cuando hay un cambio en un componente de tu viaje, que todos los otros componentes se resincronicen y que básicamente la inteligencia artificial en un humano sea capaz de buscarte una alternativa, ¿no? Un vuelo que se cancela o vuelo que se retrasa, pues que a través de inteligencia artificial y no a través de un agente, pues todo el viaje se te reorganice y que se te busque una alternativa. Claro, la gran promesa de una inteligencia artificial proactiva también, ¿no? Como que se pueda adelantar a ese cambio antes que el cliente se dé cuenta y ya le Le dé, ofrezca las soluciones, ¿no? correcto. Mm. Sí, creo que publicaste por ahí algo al respecto, ¿no? Pues me parece que lo Sí. leí. Em, Comentaste también que tienes un hobby muy caro, que es el invertir en startups. Desde tu visión como inversor, cuando evalúas una startup para invertir o para formar parte de su board, etcétera, ¿qué es lo que tú ves para darte cuenta de que es un producto que realmente vale la pena hoy en día? Entiendo que inviertes en distintos sectores, no necesariamente travel, pero ¿hay algún checklist, algunas cosas que estás viendo puntualmente al momento de evaluarlas? Yo cada vez me fijo más en el equipo que en la idea, porque en mi experiencia inversora, cuando he invertido en ideas que me parecían muy brillantes, pero en equipos mediocres, no me ha ido bien. Y cuando a veces he invertido en alguna idea que no me parecía una súper buena idea, y por dar un ejemplo, pero que el equipo era brillante, me ha ido muy bien, ¿no? Por ejemplo, invertí en Factorial, al principio Ah, de todo, en la primera ronda, en un business plan. buenísimo. Y, y la idea no me pareció muy buena. La idea era un marketplace. Inicialmente querían dar el software gratis para generar un marketplace donde pudieran vender seguros médicos a los empleados de las empresas, ¿no? Eh,
y estaban copiando un modelo americano de una empresa en Estados Unidos que había tenido mucho éxito con este modelo. Pero claro, en Estados Unidos la gente contrata su seguro médico a través de la empresa, el 90% de la gente, y el coste del seguro médico en Estados Unidos es 6-7 veces más alto que el coste de un seguro médico privado en España. Entonces, al final, pues yo les comenté cuando vinieron Bernat y Jordi a explicarme su modelo, que veía estos obstáculos, ellos estaban muy seguros de que eso iba a funcionar y tal, y me gustaron mucho ellos y pensé, bueno, si esto igual funciona, y si no funciona seguro que encontrarán dar con la tecla, pivotarán y darán con la tecla para acertarla con el modelo, encontrar lo que se llama el product market fit, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Y por lo tanto yo cada vez me fijo más en esto, en quién es la persona que está detrás del proyecto más que en el proyecto en sí. Pero cuando me fijo en el proyecto, la clave es buscar un poco el product market fit, ¿no? O sea, yo creo que lo que tiene que buscar una startup al principio de todo es una propuesta de valor y un producto que se adapte bien a una necesidad que hay en el mercado, para la cual existe una demanda y gente que está dispuesta a cobrarte, ¿no? Y aquí básicamente la manera de ver esto es, yo creo que a través de dos cosas. Una es la atracción comercial, empezar a ver que hay un cierto crecimiento, ¿no? Y luego la capacidad de retener ese cliente, ¿no? Si tú creces rápido, pero al cabo de un año, cuando vence la suscripción, si es un producto SaaS, pues la gente te churnea, ¿no? La gente Se va. básicamente se da de baja de la suscripción, ¿no? Mm. Como hacer ahora Florentino con el ABC, ¿no? Entonces, básicamente no tienes product market fit. Tienes una demo que quizás es muy llamativa, ¿no? Que te ha permitido hacer esa venta, pero no tienes un MVP sólido que realmente esté solucionando una necesidad de mercado, ¿no? Y en las empresas que son más de e-commerce, ¿no? Lo que miro en lugar de la retención es la repetición, ¿no? Tú a un cliente lo puedes engañar una vez, ¿no? En Exótica a un cliente le podemos vender un viaje y luego le damos un mal servicio, no cumplimos lo que hemos prometido y ese cliente no lo vamos a engañar una segunda vez, va a ser muy difícil que ese cliente repita, ¿no? Pero si nosotros cumplimos con lo prometido, damos un buen servicio a un gran precio, es muy probable que ese cliente te los repita, ¿no? Entonces, las empresas de e-commerce que tienen repetición son señales de que tienen un MVP que funciona y son señales de que han encontrado ese product market fit. Mm. Y actualmente con la irrupción de la inteligencia artificial, y creo que casi todas las empresas tecnológicas sí o sí están implementando algún componente de IA, ¿cómo estás viendo la evolución? No sé si sigues muy activo en el mundo de las startups, pero ¿ves alguna señal clara de cambio? ¿Se están haciendo las cosas diferentes debido a esta nueva tecnología? Bueno, lo que veo es que, claro, antes, cuando tú creas una empresa, una startup, y si no tenías un perfil muy técnico, lo primero que tenías que hacer era contratar programadores para que te hicieran pues una demo primero, luego un MVP, ¿no? Y ahora, si tienes acceso a plataformas tipo Lovable, ¿no? Una persona no técnica puede generarse un primer prototipo, incluso un MVP, por sí misma sin saber programar, ¿no? Ujú. Entonces, las barreras de entrada para crear la startup y el coste inicial, la inversión inicial que hay que hacer para crear la startup han bajado de forma dramática, ¿no? Cualquier persona puede generar una startup, puede ser una empresa de una sola persona, no hace falta que tener los programadores, y por lo tanto es mucho más fácil y mucho más eficiente que era hace 2 años el Mm. crear una startup, ¿no? En general, los gastos y las barreras de entrada para crear la startup ya han ido bajando, pero la parte de la inteligencia artificial yo creo que acaba de apuntalar esto, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran oportunidad, ¿no? De que cualquier persona se pueda convertir en un emprendedor. Una persona individual que no sepa programar, si tiene una idea y la sabe transmitir a Logo o cualquier plataforma de este tipo, pues puede crear un producto y tener su empresa. Y a la vez también siento que lo hace más complejo porque si tu empresa, tu producto no tiene esa retención de cliente o esa repetición, puede venir cualquier persona haciéndolo mejor porque ahora las barreras de entrada son mucho menores y realmente, o sea, quedarte sin empresa. Así es, ¿no? Yo creo que hay muchos negocios que van a tener que repensar, ¿no? Su propuesta de valor, ¿no? Los negocios de software que hacen soluciones, que solucionan un problema, pero que son muy sencillos, que son muy fáciles de replicar, pues el hecho de que pueda aparecer cualquiera y pueda hacerse el mismo, o que los clientes, en lugar de comprarlo a un tercero, de repente pueden hacérselo ellos mismos, pues es un problema. En e-commerce, las empresas que son más tipo marketplace, que lo que hacen es poner en contacto oferta y demanda, pero no añadir mucho valor
creo que también están en peligro, porque al final la IA podrá hacer esto, ¿no? Podrá poner en contacto una parte con la otra, ¿no? Y bueno, creo que mucha gente va a tener que replantearse su empresa, su producto, su modelo de negocio, y va a tener que buscar barreras de entrada para la IA, y en algunos casos simplemente no las habrá, y por lo tanto va a haber una cierta rotación, ¿no? en empresas, y de hecho ya en bolsa, ¿no? Las empresas de software llevan ya unos 6 meses sufriendo mucho, ¿no? Porque ya hay inversores y analistas, ¿no? Que anticipan que, bueno, que la IA va a eliminar esas barreras de entrada, o va a reducir esas barreras de entrada, y que muchas empresas que estaban vendiendo productos muy sencillos a precios muy caros van a tener una competencia muy fuerte. Mm. Si hoy en día tuvieses que repensar el producto de Exótica teniendo la IA desde cero, ¿harías algo diferente? ¿Crees que cambiaría o lo harían igual? Bueno, yo creo que hubiéramos podido iterar más, ¿no? Nosotros cuando empezamos creamos una plataforma muy monolítica, ¿no? Y invertimos quizás demasiado pensando en fases posteriores donde teníamos que escalar, ¿no? Quizás si hubiéramos tenido la IA, hubiéramos podido probar más cosas, iterar más, ¿no? Porque es fácil lanzar un nuevo producto, ¿no? Probar diferentes cosas, ser más ágiles, hacer cosas eh, más rápido, salir antes al mercado, ¿no? No pasarte, que es lo que pasaba antes, ¿eh? Que te pasabas un año desarrollando sin vender nada, ¿no? Ahora con la IA tú puedes salir al mercado enseguida, probar, y si luego no funciona vuelves atrás y vuelves a probar, pero no hay este tiempo de no venta, ¿no? O de no acción comercial, ¿no? Y que creo que es muy sano el poder desarrollar al mismo tiempo que vas comercializando, porque entonces vas aprendiendo, ¿no? Pase el feedback que vas recibiendo de ese mercado, y vas iterando y vas mejorando, y así es como llegas a encontrar ese product market fit, ¿no? Y antes yo creo que se hacía, primero tenías que invertir mucho, hacer un gran desarrollo, y al cabo de 12 meses, 18 meses salías al mercado y era el momento de la verdad, ¿no? Veías si realmente tenías un MVP, o si tenías el product market fit, o si te habías equivocado y tenías que volver a empezar, ¿no? Y era muy costoso. Yo creo que con la IA hubiéramos podido ir mucho más rápido, a menos inversión, y quizás hubiéramos llegado a un producto mejor. Mm. Y dentro de este nuevo entorno, siendo CEO de una empresa tecnológica y dentro de un entorno que ahora está cambiando un montón, más que todo, más aún para empresas tecnológicas, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Hacia dónde te gustaría llevar a Exótica, teniendo ahora todas estas nuevas oportunidades para moverse más rápido, para ser más ágil? Bueno, es un mundo muy interesante ahora para estar en el mundo de la tecnología en general, ¿no? Ha habido varias revoluciones, ¿no? Hubo la de los PCs en los años 80, luego pues en los 90 Internet, luego pues ha venido la parte más de cloud, y luego también hubo el tema del blockchain, que al final no ha sido tan revolucionario como la gente pensaba, y ahora estamos en un momento absolutamente transformador, ¿no? Que es la IA, ¿no? A mí me gusta vivir este momento en primera persona, ¿no? También asusta un poco, Mm, ¿no? Y da respeto, ¿no? Porque al final es tan fácil, tan rápido hacer cualquier cosa, que yo creo que has de pensar muy bien, oye, ¿qué es lo que hacemos que la IA nunca va a poder hacer, y cómo nos vamos a proteger? También ya no como empresario, sino como ciudadano, me preocupa los efectos que la IA puede tener en el mercado laboral, y sobre todo a la gente joven, ¿no? Gente ujú. joven que normalmente, pues, cuando entraba a las empresas hacía esos trabajos que ahora la IA está haciendo. ¿Dónde se va a formar, ¿no? ¿Cómo van a poder acceder a este mercado laboral, ¿no? Esto me preocupa. Pero al mismo tiempo, bueno, creo que es, como dices americano, es exciting, ¿no? El vivir en primera persona un momento clave en la revolución tecnológica. Ujú. Sí, justo hace poco estaba leyendo también un reporte acerca de que muchas empresas están dejando de contratar juniors porque prefieren implementar inteligencia artificial para hacer esas tareas que son más sencillas, pero realmente al final el riesgo futuro es que no vamos a tener los futuros seniors, digamos, ¿no? O sea, no vamos a tener esas personas que han pasado por todas esas etapas y luego veremos un poco esas repercusiones, ¿no? Em, pero es verdad que es un momento bastante eh, exciting o emocionante para estar.
¿cuáles son los planes en Exótica que nos puedas compartir de crecimiento? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Hacia dónde quieren ir? Bueno, nosotros hemos llegado ya a rentabilidad positiva, a vida positivo, ¿no? El año pasado, y por lo tanto estamos en una situación de no necesitamos levantar capital en futuras rondas porque la compañía ya genera cash flow positivo. Sí que estamos considerando las posibilidades de crecer de forma inorgánica a través de M&A Mm, y eso justificaría rondas futuras. Y básicamente tenemos tres grandes palancas de crecimiento, ¿no? La primera es lo que hablábamos antes, lo que nosotros llamamos el B2B, ¿no? Que es vender a través de agencias de viajes. Estamos trabajando también con OTAs, por ejemplo, en Latinoamérica con Despegar, ¿no? Que es un poco como el Expedia de Latinoamérica. Hemos firmado con Last Minute, hemos firmado con Trip.com. Estamos en conversaciones con grandes OTAs también para que ellas, con nuestra tecnología y nuestro producto, puedan vender una tipología de producto que hasta ahora no estaban vendiendo, ¿no? Y la segunda palanca, aparte del B2B, es construir la marca a través de televisión. Y bueno, estamos invirtiendo mucho en este canal. Y la tercera es la expansión geográfica, ¿no? Nosotros estamos muy centrados en 3 países de habla inglesa, como son Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que representan el 90% de las ventas de la compañía. Y ahora estamos expandiéndonos muy rápido en Latinoamérica para crear masa crítica de viajero que hable español y poder replicar básicamente el mismo modelo que tenemos con los clientes de habla inglesa. ¿Y están investigando o viendo formas de poner la marca dentro del descubrimiento del viaje en la IA, digamos, o sea, para que aparezca en las búsquedas en ChatGPT, en Claude, Perplexity? Bueno, eso es el santo grial, ¿no? Que todo el mundo busca ahora, ¿no? Ujú. Y sí, ahora ya pues no se llama SEO, sino se llama GEO, ¿no? Básicamente yo creo que estamos viendo también un cambio aquí brutal. El tráfico orgánico en travel se ha derrumbado, Sí. básicamente. Hay empresas que han perdido la mitad del tráfico. Nosotros hemos perdido más o menos un 30%, pero el tráfico que nos llega es de mayor calidad y por lo tanto lo que estamos viendo es que la conversión ha subido y que casi nos compensa la caída que ha habido de tráfico. También nosotros nunca hemos sido muy buenos en SEO y por lo tanto no dependíamos tanto de SEO como otras empresas, pero está habiendo un cambio brutal y ahora la obsesión de todo el mundo es lo que tú dices, ¿no? Cómo aparecer cuando te vas a ChatGPT y preguntas, oye, quiero hacer un viaje en Perú, eh, recomiéndame primero el viaje, qué harías, no sé qué y tal, y luego recomiéndame alguna empresa que está haciendo esto, pues salir ahí, ¿no? Ser relevante, ¿no? Ujú. Y al final, bueno, un poco todo el mundo está intentando ver cuál es la mejor manera de hacerlo, pero se parece bastante a SEO las cosas que tienes que hacer, ¿no? Tienes que ser una empresa creíble, relevante, con buena reputación. La reputación es muy importante para estos buscadores. Y bueno, estamos en ello, estamos como todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo está trabajando con el mismo objetivo, ¿no? De que aparecer en estos buscadores de IA. Hay empresas que están creando sus conectores, MSPs, Mm. para poder como que distribuir su, no sé si inventario, pero la información de su marketplace, digamos, a través Totalmente. de ChatGPT. ¿Ustedes también están Sí, viendo eso? sí, 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 ¿Sí? sí, también. Sí. ¿Crees que el futuro de la búsqueda va por ahí? O sea, ¿ves que los usuarios van a estar conectando a ciertos conectores de empresas? O sea, porque eso es lo que a mí me cuesta entender, que yo como usuario realmente voy a ir y conectar la aplicación de Booking o de Hotels Network, que justo estuvimos hablando, que también tienen MSP, más que simplemente abrir una conversación y ya está. Lo que está pasando ahora es que la gente hace la búsqueda en el chat GPT, pero todavía luego cuando acaba se va a la web directamente Ujú. de la empresa y compra. O sea, realmente todavía está costando, ¿no? Que hagan todo el proceso desde el discovery hasta la compra dentro del chat GPT o el equivalente, ¿no? Y bueno, yo creo que llegará y hay que estar preparado. Ujú. Yo creo bueno, será un poco como el Google, ¿no? Del futuro Google, por cierto, está muy bien posicionado, ¿no? Con Gemini, ¿no? Se quedaron al principio un poco atrás, pero se han recuperado muy rápido y bueno, son gente además que están integrada verticalmente, ¿no? Tienen desde sus propios chips, su propio data center, su propio LLM y sus propias aplicaciones. O sea, realmente es una integración vertical casi perfecta y lo están haciendo muy bien, pero va a cambiar la forma en que la gente busca y lo que todavía no ha cambiado es la forma en que la gente compra y yo creo que eso va a pasar. Pero ahora, como digo, todavía es muy difícil ver qué valor tiene estar presente en esos buscadores porque la gente todavía sale de ellos y se conecta a la web de eDreams, de Exótica, de Booking, de Expedia y compra después de haber hecho todo ese discovery. Pero
creemos que el estar presente allí y haber sido parte de ese discovery y esa parte de esa inspiración es clave para luego poder... Lo que estamos viendo en Exótica y en otras empresas es que el tráfico orgánico ha caído, pero el tráfico directo ha subido. Mm. Y esto es porque la gente cuando deja esos buscadores se va Busca directamente, pone directamente. exótica.com y va y compra. Mm. Y también dicen que el tráfico es más cualificado, como que ya hizo la Mucho investigación más dentro cualificado. del chat y por tanto cuando va a tu web ya sabe lo que quiere o ya sabe que quiere comprarte. Totalmente, totalmente. O sea, es lo que dicen los reportes al Sí, sí, menos. las conversiones han subido, tráfico ha bajado, conversiones han subido. Net, depende. Hay las empresas que eran muy dependientes de SEO están sufriendo Ujú. y las empresas que no éramos tan dependientes nos estamos beneficiando. Por mi parte, para ir cerrando, antes de dar palabra al público, en cuanto a contratación, equipo, ¿cómo ves? O sea, ¿qué es lo que crees que va a necesitar el trabajador de aquí a los próximos años para ser exitoso también en este nuevo entorno? ¿Cuáles son las características que tú como CEO buscas en un equipo para poder llevar a tu empresa al siguiente nivel? Yo creo que los equipos varían en función del momento de la empresa, ¿no? Yo, para un equipo en una fase muy inicial de startup, buscaría gente que se arremangue y que haga las cosas, que sean generalistas, que pueden tocar varias teclas, ¿no? Por ejemplo, pues en marketing, pues que sepa utilizar varios canales, sepan Mm. vender a través de varios canales, y que sean gente que sepan sobrevivir en un entorno muy desestructurado y poco caótico. Pero en cambio, a medida que vas evolucionando, pues necesitan gente que sean buenos managers, ¿no? Que sean, no tanto que hagan las cosas ellos, pero que sean capaces de sacar el máximo de los equipos que tienen. Sean gente que sean muy buenos en algo, ¿no? Por ejemplo, en marketing, nosotros ahora invertimos 60 millones de euros en marketing, ¿no? No podemos tener un tío que haga todo, ¿no? Necesitamos especialistas de cada canal que sean los mejores en ese canal para invertir una cantidad de dinero que ya es muy significativa, ¿no? Y luego necesitas gente que sea capaz de poner procesos, estructura y orden para crecer. Entonces, yo no creo que haya un único perfil. Creo que quizás la única cosa en común que va a haber a partir de ahora es que además han de ser gente que sepa utilizar todas estas herramientas de la IA que tenemos a nuestra disposición, ¿no? En cualquiera de estas fases, ¿no? Pero yo siempre he pensado que los perfiles de la gente en una empresa tienen que ir cambiando. Es difícil a veces que la misma persona que está en la fase 1 pueda llegar a la fase 10, ¿no? Mm. Y bueno, tienes que saber cuando una persona pues, ha llegado al límite o cuando una persona todavía tiene mucha capacidad de crecer. Bien, interesante, muchísimas gracias. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, por favor, Pau. Eh, Ahí va. Hola, a mí me genera curiosidad saber tu opinión en referencia a la tecnología no es la ventaja competitiva, ¿no? Porque con la IA casi todo se puede hacer con un chasquido de dedos. ¿Dónde está la ventaja competitiva y cómo se construye? Mm. Mira, nosotros en el caso de Exótica, nosotros nunca hablamos de que la tecnología es nuestra ventaja competitiva. Nuestra ventaja competitiva en Exótica es la metodología que tenemos para construir productos de viaje. O sea, el mecanismo que utilizamos para crear un producto de viaje que sea súper competitivo de precio y que además genere una alta satisfacción del cliente. Entonces, eso es un poco know-how que vas adquiriendo, ¿no? Y que vas codificando y que lo vas transmitiendo al equipo y luego utilizas la tecnología como herramientas que te permiten ejecutar esa metodología nueva que has creado, ¿no? Entonces, y la IA será una herramienta más, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas, como dices, ¿no? Las empresas que dicen, oye, es que mi ventaja competitiva es esta tecnología. A no ser que sea una tecnología que han patentado, o que hay unas barreras de entrada muy altas, van a ser vulnerables a la IA. Las empresas que su secret sauce, ¿no? Sea más allá de la tecnología, pues una metodología donde dentro de la metodología y tecnología va a ser más difícil que la IA lo pueda replicar. Pero en general todo el mundo es vulnerable a la IA, ¿no? Porque nadie sabe dónde está el límite, ¿no? de lo que la IA será capaz de hacer. Hay cosas que la IA todavía no es capaz de hacer, ¿no? Por ejemplo, en nuestro mercado, ¿no? La IA no puede crear conectividad con el supply en los lugares donde no hay la conectividad. Eso no lo puede hacer, ¿no? Por sí sola. O la IA no puede todavía negociar en función de un volumen de gente que ellos esperan que va a ir a ese destino.
Entonces hay una serie de cosas que están dentro de nuestra metodología que, que generan estas barreras de entrada hacia la IA. Hmm. Hola, me gustaría saber cuál es la diferencia de Exótica respecto otras OTAs o agencias. Las OTAs que conocemos, los Expedia, los Bookings, los Last Minutes, los eDreams, venden básicamente 3 productos. Venden, o 4, vuelos, venden hoteles, venden el alquiler de coches y venden combinaciones, paquetes dinámicos que combinan un vuelo más un hotel más un alquiler de coche, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a Mallorca, un vuelo, el hotel y el alquiler de coche en Mallorca, ¿no? Pero no venden un producto que es lo que se llama en inglés Multi-Day Tour Package, y aquí se conoce como Gran Viaje, donde tú tienes un circuito que vas a visitar 6 o 7 ciudades en Argentina y Brasil, y necesitas los vuelos, los hoteles, las actividades, los transfers, los guías que te acompañan. Necesitas también el transporte entre punto A y punto B, y todo eso sincronizado. Este tipo de producto no existe oferta online actualmente, ¿no? Perdona, que quizá no me he expresado mal respecto, por ejemplo, un Logitrave, un Pagea, que van más, entiendo, como producto. Que ellos, producto de esta complejidad, no lo venden online. No tienen el acceso a precio y disponibilidad a tiempo real para venderlo online de forma totalmente dinámica, de forma totalmente flexible, donde tú puedes elegir cualquier día que quieres salir, puedes cambiar componentes, puedes seleccionar diferentes categorías de hotel. Toda esa parte de este contenido de forma totalmente dinámica no lo tienen, ¿no? Y luego cada uno se posiciona como quiere, ¿no? Pangea, por ejemplo, pues tiene unas tiendas fantásticas, ¿no? Con una experiencia de compra muy interesante en la tienda. Nosotros estamos mucho más orientados a value for money, ¿no? Nosotros vamos a dar un viaje que te vas a poder ir a Japón 8 días, lo tenemos ahora en España, 1.399 euros. Vuelos, hoteles, el tren bala, las actividades, básicamente todo incluido, ¿no? Entonces, ese tipo de precio no lo tienen porque no han hecho un producto diseñado como lo hemos diseñado nosotros para que tenga esa relación calidad-precio. Nosotros la verdad es que no somos muy buenos en redes sociales. Tenemos pocos seguidores, los contenidos que damos son bastante aburridotes. No es un área que hemos destacado mucho, ¿eh? Nosotros lo que estamos ahora trabajando más es todo el tema de microinfluencers, ¿no? Influencers de travel que te ayudan a generar los contenidos y al final yo creo que la gente que consume redes sociales lo que quiere es algo interesante, no el típico anuncio publicitario, ¿no? Quiere algo un poco más inspirador, ¿no? Entonces, nosotros como que no sabemos hacerlo, lo vamos a hacer de mano más llamo microinfluencers porque son influencers que no tienen muchísimos seguidores, pero están muy especializados en travel, ¿no? Entonces, son gente pues, que viaja al destino, nosotros los llevamos al destino, experimentan pues, cómo es un viaje de exótica y lo explican, ¿no? Entonces, esa parte la estamos empezando a probar y parece que está funcionando, pero es verdad que el sector travel no se ha caracterizado mucho por destacar en redes sociales. Sí, yo tengo una consulta referente a lo de las rondas de inversión. Parece ser que, bueno, hay como una sobrecitación con las rondas de inversión. No eres nadie si no levantas rondas y a lo mejor te deberías centrar, no en vuestro caso, pero en algunos sí más en vender o en mejorar el producto. Vosotros habéis levantado rondas y habéis hecho también operaciones de Venture Debt y otras operaciones de financiación. ¿Básicamente para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? No, estoy de acuerdo con lo que dices y, a ver, yo creo que lo mejor es no tener que levantar rondas, ¿no? Pero hay pocos negocios que crezcan muy rápido eh, con poco dinero, ¿no? Entonces, los hay, ¿eh? Y hay casos, pero son más excepciones que la norma general, ¿no? Entonces, si tú vas a lanzar un negocio B2C, ¿no? Donde quieres ir al consumidor final, hacerlos con pocos recursos es difícil crecer. O sea, es difícil pasar de 0 a 400 en 10 años, ¿no? Entonces,
nuestra apuesta ha sido por hacerlo rápido. Y cuando lo haces rápido, pues necesitas capital, ¿no? Capital para invertir, pues la parte de tecnología, para crear el producto. Tenemos unos 500 productos en 80 destinos para construir la marca, ¿no? Invertir en televisión, para adquirir clientes rápido con canales como Google, como Facebook, como todos los canales posibles. Ahora estamos haciendo radio, por ejemplo. Entonces, todo esto requiere capital. Entonces, todo depende un poco de qué tipo de empresa tú quieras crear para ti, ¿no? Si tú quieres crear un negocio em, a largo plazo, que sea rentable, que te permita vivir bien y tal, pues lo puedes hacer a tu ritmo. Pero si tú quieres crear una empresa que sea disruptora, que sea líder global, un segmento de mercado, hacerlo con poco capital, hay casos, pero son muy contadas excepciones. Hola, ¿qué tal? Mira, bueno, soy fatal para las preguntas, así consigo explicarme un poco. Has nombrado el tema de la conversión, que aunque haya menos visibilidad, menos clics orgánico, la conversión llega a ser mayor. Hilando esto con la estandarización de que has comentado de los productos que desarrolláis, ¿habéis visto algún patrón o estudiado eh, la mejora de esta estandarización para lograr o una mejora de la conversión o un factor que digáis, estandarización del proceso, del producto, me está dando esta conversión? No sé si encontráis con la relación entre la conversión y la estandarización, no sé si habéis conseguido identificar qué parte de la estandarización es la que mejor da resultados o cuáles son ese tipo de variables. Sí, sí, no, lo hemos visto totalmente, ¿eh? O sea, nosotros teníamos al principio un producto que era muy estandarizado, donde se permitía muy pocos cambios y hemos ido incorporando la posibilidad de hacer cambios en función básicamente de este feedback que te da el cliente a través de la conversión, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, también utilizamos la AI en el call center para averiguar las razones por las que no nos compran, ¿no? Nosotros cada semana pues tenemos un informe de cuál es el sentimiento general del cliente y luego de cuáles son las razones principales que el cliente ha aducido para no comprar, ¿no? Y uno, para ponerte un ejemplo muy concreto, una de las cosas que vimos hace un par de años, ¿no? Que una de las cosas que no tenía nuestro producto era la posibilidad de alargarlo por el principio o alargarlo por el final, ¿no? O sea, tú vas a un viaje, yo qué sé, a México, ¿no? Ya tienes el circuito típico y luego acabas en Cancún en un resort, ¿no? Pues había mucha gente que en lugar de quedarse los 3 días que nosotros teníamos en el resort, pues quería alargarlo y estarse una semana, ¿no? Entonces, nosotros en un principio no lo podíamos hacer, ¿no? Porque teníamos un producto muy cerrado, muy paquetizado. Pero vimos que eso era clave para la conversión y lo que decidimos es hacer una serie de modificaciones tecnológicas para permitir que el cliente pueda ir antes del circuito o pueda quedarse después y al final es un elemento de personalización que ha sido clave para mejorar nuestra conversión. Sí, hola. Me ha parecido entender que comentabas que en la fase beta o en la fase de lanzamiento del proyecto os habría ido muy bien pues hacer una serie de verificaciones. Y mi pregunta muy concreta es si en este proceso inicial para ajustar la plataforma, si crees que las personas son una buena herramienta y si trabajáis como con persona en vuestra empresa y en el mundo travel. Bueno, ahora estamos haciendo una cosa un poco distópica que se llama audiencias sintéticas. O sea, nosotros lo que habíamos utilizado mucho antes, sobre todo para probar cosas como, por ejemplo, no tanto de producto, pero también, por ejemplo, el anuncio de televisión, ¿no? Pues hacíamos los típicos paneles, ¿no? Donde poníamos el anuncio, entonces mides las reacciones y todo, y con eso más o menos puedes determinar si vale la pena apostar por ese anuncio o hay que cambiarlo porque no va a funcionar, ¿no? Entonces se hacen pequeños paneles de gente y tal, y lo que hemos creado ahora es con inteligencia artificial como una especie de oráculo, que es como un cliente tipo tuyo, que en base a toda esta serie de datos es el que te dice, oye, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Que el banner esté de color rojo o de color verde? ¿No? Y en base a toda la información que tú le has dado de histórica de tráfico, conversión, eh, eh, conversaciones que ha habido en el call center, te da una respuesta y te permite tomar decisiones súper rápido más o menos científicas, ¿no? Siempre queda la duda de, oye, ¿cómo de bueno es esta audiencia sintética? ¿No? ¿Cómo de representativa realmente es de nuestro cliente? ¿No? Pero lo estamos utilizando y es increíble, ¿eh? Porque permite que cualquier empleado de Exótica pueda hacerle una pregunta cuando tiene una duda, ¿no? De, oye, que ese texto, por ejemplo,
que voy a poner en la web, ¿cómo lo prefieres? ¿Esta palabra o esta otra? O este producto que tenemos para Tailandia, tenemos estos 2 hoteles con los que estamos negociando, ¿qué hotel preferirías, no? Y te da respuestas de forma inmediata, y te permite tomar decisiones muy rápido. Y perdona por la repregunta, ¿eh? ¿Esta audiencia sintética está segmentada o es genérica? Inicialmente hemos creado un buyer persona de Exótica, pero ahora ya tenemos varios, porque es verdad que cada uno tiene o sea, tenemos diferentes audiencias a las que va Exótica y queremos tener como una especie de panel, ¿no? O de foro representativo del cliente de Exótica para tener los diferentes puntos de vista. Porque igual a un cliente tipo le gusta mucho una cierta cosa, pero a otro le genera mucho rechazo y entonces el producto en general no va a ser suficientemente bueno. Entonces hemos de buscar tanto las cosas que gustan como las cosas que no gustan y buscar un equilibrio. Y sobre eso, ¿cada cuánto van actualizando esas personas con el comportamiento del cliente? ¿Lo están actualizando Sí, totalmente, constantemente? de forma gradual, sí, sí. Intentamos también, en la medida de lo posible, medir si aciertan o no aciertan las decisiones, ¿no? Ok. Es complicado, ¿eh? Todo Sí, esto. sí. Ya digo, llevamos en esto desde principios de este año, o sea, llevamos 4 meses. Ok. O sea, no tenemos todavía un recorrido suficiente como para poder decir, oye, esto funciona o esto no funciona. Lo que queremos hacer ahora es hacer una especie de prueba donde tendremos audiencias reales, ¿no? Como lo hacíamos antes, ¿no? Con gente humana y la audiencia sintética y ver si hay Sí, divergencia o si no. interesante. Sí. Por si te interesa, y no sé si conoces a alguien en Vueling, pero sé que, o sea, nosotros charlamos con Vueling hace como 2 años y eso era algo que estaban experimentando también, Ujú. crear personas IA de su buyer persona para validar mensajes y por ahí si hablas con Vueling ahí pueden compartir. Sí, tenemos contactos, eh, sí, sí, lo comentaremos, sí, sí. no sé si lo seguirán haciendo, pero sé que como hace año y medio estaban experimentando con eso. Yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Al final, el tener ese input directo del cliente, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que sabe validar, ¿no? claro. Cómo de afinado está eso y cómo no. Exacto, que es lo que tiene la IA. A veces uno entra en el loop de creértelo y piensas que está bien, pero en verdad está creyéndote algo erróneo. Claro. Oh, exacto. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo más? Sí, yo una última. Esta ha sido la que más preguntas hemos tenido, ¿eh? Antes has comentado que el 90% de las ventas vienen de Estados Unidos, Canadá y UK y que os estáis centrando en mercado hispano, sobre todo Latinoamérica, para generar masa crítica y tal. ¿Cómo es que Latinoamérica y no Asia, por ejemplo, China? Porque el 90% de la gente que viaja con Exótica viaja en grupos. Y nosotros los grupos los creamos en el destino. O sea, nosotros, por ejemplo, el típico viaje a Perú, ¿no? Tenemos salidas diarias en grupo. Y entonces la gente no va de Nueva York a Lima, sino que viene gente de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, de Londres, de Manchester, que llegan cada día y cada día creamos en grupos de entre 15 y 25 personas. Y esto lo que nos permite es que tú puedas viajar en grupo cada día del año, cosa que es algo que en tu operación les explota la cabeza, ¿no? Cuando le explicamos a empresas más tradicionales que crean el típico grupo que sale de Madrid de 80 personas y que va a Lima y que sale una vez al mes, ¿no? Nosotros cada día tenemos grupos en los principales destinos. Entonces, ¿qué es lo que tienen los grupos en común? Solo tienen una cosa en común, no tienen el origen, porque pueden venir de cualquier sitio del mundo. Lo que tienen en común es el idioma bajo el que se opera el grupo. Entonces, Mm, nosotros nos hemos centrado mucho en crear masa crítica de viajeros que hablen inglés para poder tener grupos diarios en los principales destinos de Exótica operados en inglés. Y ahora queremos hacer lo mismo operados en español. Entonces estamos en España, que representa más o menos el 8% de las ventas de Exótica. Estamos invirtiendo en España en campañas de publicidad, en televisión, en Mediaset, en A3 Media, en RACU, en TV3, para crear la marca, un poco como hicimos en otros países, y generar volumen de españoles que viajen en grupos operados en español, pero al mismo tiempo creemos que para que nuestro modelo funcione necesitamos también viajero latinoamericano para poder crear estos grupos en todos los destinos, ¿no? Cuando en Japón, en la India, tener suficiente volumen de viajero que hable español para poder crear grupos de entre 15 y 25 personas. Los grupos son pequeños, entre 15 y 25, cada día del año que hablen el mismo idioma. genial. Bueno, muchísimas gracias, Pera, Muchas gracias. por tu tiempo y gracias a todos por acompañarnos.